Qué lindo canto, hermanos. Dame de beber de tu manantial. Antes de entrar en las escrituras, déjenle hago un par de preguntas, ¿ok? Para que empiece a meditar. La primera es, ¿y a usted por qué lo van a apedrear? La segunda es, ¿lo han acusado de algo? Llevo 28, 29 años ya, hermanos, en el ministerio. Ya vamos a cumplir los 30 el año que entra. Y a través de los años ha sido muy común, muy popular, muy recurrente el escuchar algunas acusaciones, señalamientos del carácter, la imagen del pastor o de los servidores. Regularmente los que se acusan o los que se señalan son personas que son relevantes para la obra del Señor. Casi nunca se le señala al que anda mal o al que anda haciendo algo equivocado. Muy normal, hermanos, muy normal. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema, hermanos. Ahora bien, a través de los años, en el principio a mí me molestaba, me inquietaba, me irritaba, me hacía sentirme, hermanos, despreciado, muchas cosas. Pero a través de los años, Dios, a través de su palabra, su presencia, la sabiduría de Dios, Dios me enseñó algo bien especial. Los señalamientos y acusaciones nunca van a terminar. Y Dios me enseñó, nunca te defiendas, al menos que sea cierto. ¿Aló? Si es cierto lo que hablan de ti, defiéndete, que de todas maneras vas a perder. Amén. Pero si no es cierto, esté tranquilo, hermano. O sea, déjelo ir, que le resbale. Dios es el que pelea por usted. Amén. Se ha acusado de ladrón, de vicioso, de adúltero, dependiendo de qué coge la persona que lo está oyendo, de eso le hablan. Muy común, hermano. Es parte de todo esto. Ahora, a través de los años, toda persona que es íntegra, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Todo lo que se hace a escondidas, tráelo a la luz, porque al último será revelado. Entonces, amados del Señor, no te defiendas, tranquilo. Al menos que si lo hayas hecho, si lo hiciste, entonces sí, defiéndete. Pero si se te está acusando y señalando y diciendo que tú eres esto, que tú eres aquí, que tú eres allá, no te preocupes, no te apures, no te desesperes, no te inquietes, no te irrites, no te sientas mal. Esto es parte, hermanos. ¿De cuántas cosas se le acusó al Señor Jesús para llevarlo a la cruz y no pudieron? Y al último tuvieron que mentir, malinterpretando sus palabras. ¿Se recuerda? Este hombre dijo que derribaría este templo, lo va a destruir. Así que, cuando la verdad es que en la palabra dice que él se refería a su propio cuerpo, su propio templo. Entonces dice la palabra que muchos mentirán y dirán barbaridades, pero al último todo sale a la luz. Y si tú eres una persona íntegra, al paso de los años te van a honrar, el tiempo te va a honrar, pero sobre todas las cosas Dios te va a honrar. Eso es importante, la honra de Dios, hermano. ¿Siguen aquí todavía? Bueno, menciono esto porque precisamente ahí vamos a entrar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Hemos hablado bastante de la defensa de Esteban, pero llegó el momento, porque entre más hablaba, la gente más se enojaba, más se irritaba.
¿quién es el que se debe de enojar? ¿El acusador? ¿El acosador? ¿O el que recibe el acoso y las acusaciones? Si es cierto, enójate. Pero si no es cierto, tranquilo. Pero hermano, están hablando mal de usted. Dígelo. Pero están diciendo que usted aquí, que le resbale. Digan amén. Ven, le duele, pues. Hay gente que le afecta mucho lo que los demás hablan, como si dependieran de la opinión de las personas, cuando la realidad es que tú no dependes de lo que las personas dicen o hablan, tú dependes de lo que Dios dice y habla. Bien. Entonces llegó el momento, pues Esteban ya se defendió, ya les dijo lo que le tenía que decir. Y vaya conmigo al versículo 54. ¿Están listos? 54 del capítulo 7 de los Hechos. Oyendo estas cosas, ¿qué sucedió? Se enfurecían, ¿en dónde? En sus corazones, y crujían los dientes. ¿Sabes por qué te acosan? ¿Por qué te acusan? ¿Por qué te señalan? Porque dices la verdad de Cristo, no tu verdad, porque cada quien tiene su propia verdad. Tú hablas la verdad de la palabra, y por alguna razón la gente puede aceptar todo tipo de verdades, entre paréntesis, entre comillas, pero no pueden aceptar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios confronta. La verdad de Dios, hermano, penetra el corazón, el alma, los tuétanos de los huesos. Hermanos, la verdad de Dios es una espada de dos filos, amados. Llega y... Pero Esteban, dice en el versículo 55, lleno de ¿qué, hermano? Puestos los ojos, ¿en dónde? En el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora vea el 57, hermanos. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, empezaron a gritar. ¿Lo están leyendo? Se taparon los oídos. Bla, 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 bla. Cuando alguien no quiere oír, cuando alguien no quiere escuchar la verdad, cuando a alguien le duele lo que se le está diciendo, se altera, comienza a imponer su voz por encima de los demás y tapa sus oídos. ¿Verdad que sí? Necios. Vamos adelante. 58. Acá, otra vez el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor. Fíjese, este gritó también, pero no gritó para que lo salvara el Señor. No les tomes en cuenta, mal les dolió todavía. Cuando tú vences el mal con el bien, al mal se le retuercen las entrañas. Tranquilo, cálmese, no reaccione, no se enoje, no se levante en pleito, no contienda con nadie, no se defienda. No es su persona la que están atacando, es a Cristo en usted. ¿Sí me están comprendiendo? Y hay gente que niegan a Cristo para quedar bien con el mundo. Nunca haga eso, hermano, por favor. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Dice que durmió. No lo mataron, se quedó dormido. Tranquilita. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Cuántos aquí tienen paz?
Que no te la robe el enemigo. Eso es lo que quiere: impacientarte, hacerte enojar, hacerte reactivo, que dentro de tu corazón sientas inquietud, sientas impaciencia, que pierdas el sueño, que pierdas tu paz. No, tranquilo. Ahora viene la pregunta: ¿y a ti por qué te van a apedrear? ¿Ve? Esa es la pregunta que todos debemos llevar. No, yo me la llevo bien con todos. Claro que te la llevas bien con todo el mundo. Pues haces lo que ellos hacen, agradas a lo que ellos demandan y dicen. Pero comiénzales a hablar de Cristo y de sus verdades y de su pecado. Verás que se te van a echar encima. Las consecuencias de un mensaje ungido, hermano. Hay mucha gente que habla de Dios, y regularmente los que hablan de Dios, y más en las redes sociales, son inquisidores, porque no lo hablan, hermano, para buscar la salvación de una alma, sino para atacar a un hermano. Por eso le digo, tampoco le haga mucho caso a las redes sociales, ni se ande metiendo en esos rollos. Usted tiene una dirección, usted tiene un propósito, usted tiene una gran comisión que cumplir. Usted predique a Cristo Jesús y déjese de andar tratando de defender a Dios. ¿Desde cuándo Dios le dijo: defiéndeme, que no tengo quien? Por favor. Cuando das un mensaje ungido, cuando les hablas la palabra, la gente reacciona. Yo siempre le he dicho: tiene que haber dos reacciones por lo menos en las personas. Una, se convierten al Señor, se arrepienten de sus pecados, vienen a los pies de Cristo Jesús, hermano, confiesan a Cristo. O la otra, se van a enojar contigo y te van a odiar por el resto de sus vidas, hermano. Porque así es. Pero si cuando hablan la palabra, cuando comparten, nada sucede, habría que examinar, hermano, si verdaderamente tu mensaje lleva el poder del Espíritu Santo y lleva el respaldo de tu propio testimonio. Cuando hablas un mensaje poderoso, se van a levantar las voces, van a rugir los leones, va a haber acusaciones. Cuando eres relevante para la obra de Dios, cuando verdaderamente eres un instrumento en las manos del Señor, los mismos infiernos van contra ti, hermano. Atente a las consecuencias. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, ustedes serán aborrecidos por el mundo. Aborrecidos. Cuando te sometes a la palabra, cuando amas a Dios, cuando le sirves al Señor, cuando vives en la verdad de Cristo Jesús, serás siempre el enemigo. Siempre serás el enemigo de toda la gente, hermano. Y siempre serás el personaje del cual se reirán, del cual, hermano, lo usarán como parodia, lo usarán, hermanos, como una imagen ridícula. Siempre será señalado, siempre será ridiculizado en todo tiempo, porque a la imagen de Cristo vas. Entonces el que no puede pagar ese precio no es digno del reino de los cielos, hermano. No es digno. Entonces, amados, esta gente comenzó a dar grandes voces. Fíjese lo que hicieron. Comenzaron a gritar, porque lo que quieren es, con sus gritos, opacar la verdad. Y eso es lo que hacen las redes sociales, eso es lo que está haciendo el mundo, eso es lo que hacen los nuevos movimientos, hermanos, políticos y sociales, queriendo opacar una verdad, y pegan de gritos y hacen marchas y se levantan, hermanos, en medio de todas esas plataformas para publicar sus ideales, sus formas y estilos de vida que van en contra de Dios, y creen que van a apagar la voz de Dios. Pero Dios sigue en su trono, hermano. Dios sigue en su trono. Y hay un remanente, el pueblo de Dios, que permanece, que es fiel, que ama al Señor, que vives, hermanos, conforme a la voluntad del Señor. Entonces ellos dan gran voces, y a la misma vez que dan gran voces en las redes sociales, en las plataformas, ¿qué es lo que hacen? También cubren, tapan sus oídos. Y cuando ellos son confrontados por la verdad,
¿qué hacen? Se esconden, huyen, cierran su oído. ¿Y qué hacen? Arremeten contra el mensajero. Esa es la realidad. Inquisidores completamente, hermanos. Fíjese bien el trasfondo, vea usted el orden. Cuando llega la palabra de Dios, cuando llega el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, y la gente, hermanos, quiere o no desea o rechaza o, hermanos, aborrece la verdad, da grandes voces, se tapan los oídos y arremeten contra el que trae el mensaje. Ese es el formato que ellos tienen. Pero lo interesante no es lo que ellos hacen. Lo interesante es cómo reacciona el pueblo del Señor. Ahí es donde tenemos usted y yo que aprender, amados. Discúlpeme, pero aprendamos que no somos iguales que ellos. No somos iguales. No somos iguales. Tú estás en otro nivel, hermano. Tú estás en otra estatura. Tú no eres de este mundo, eres del reino celestial. Tú no perteneces a las costumbres, a las actividades, a las formas, a lo establecido por este mundo. Tú no te conformas con lo que el mundo te ofrece. Tú eres diferente. Y la gente le tiene miedo a lo diferente. Y regularmente hay mucha gente que no quiere ser diferente. Y a eso te llama Dios, a ser diferente. Por eso cuando entras al trabajo y te miran, lo primero que comentan es: ahí viene el rarito. Años atrás el rarito era aquel que, ya me entendió. Ahora no, ahora los raritos son los creyentes, porque son los antisociales, son los retrógradas, son los que no se modernizan, son los que no entienden los nuevos movimientos. Son aquellos que no quieren aceptar las condiciones y los nuevos estilos de vida. Y luego se aferran y dicen: no lo aceptamos. Hermano, ya eres el enemigo. El enemigo número uno. Porque en los últimos tiempos a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Amados de Dios, ¿cómo reaccionamos ante las grandes voces? ¿Cómo reaccionamos ante los oídos que se tapan, que se cubren? ¿Y cómo reaccionamos contra aquellos que arremeten contra ti? Nunca trates de defender tu persona. Jamás. No hay necesidad. Recuerda algo: si te acosan, si te acusan, es por el que traes dentro. Lo que no toleran es a Cristo. Lo que no toleran es su mensaje. Y el problema es que Dios te lo dio a ti. ¿Cómo reaccionó Esteban? Recuerde, unos momentos atrás los estaba acosando con la palabra, les dio pasta por debajo de la lengua estos ingratos. El Cristo que vosotros crucificáis son igual de duros que sus padres, y les tiró hasta pero con la palabra, Pero cuando llegó el momento de sacarlo a apedrear, no se defendió, bajó la guardia. Antes bien oró por ellos. ¿Cuál fue la palabra? Perdónales. No tomes en cuenta su pecado. Oró a Dios: recibe mi espíritu. ¿Aló? ¿Y luego qué? Durmió. ¿Qué vio? Los cielos abiertos. ¿A quién acudió? ¿Qué dice la palabra? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escóndete debajo de sus alas. Sirve al Señor, ámalo. Cuando sientas el acoso de las personas, los señalamientos, las acusaciones, porque ahora la inquisición no es con piedras
literales, pero son con piedras de palabras que ofenden, que duelen, más cuando vienen de las personas que amas. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Agarrarte a golpes. No, hermano, olvídalo. Perdona. Sé pasivo. Ora por ellos. Y aprende a orar por esas personas. No hagas lo que yo hacía antes, Señor, que se le cabe la gasolina en medio del Amtrak y que pase y se lo lleve. Tuve que aprender, hermano, porque pues, soy tan humano como usted. Pues tuve que aprender del carácter de Cristo. Porque al último te van a condenar, hermano. Te van a condenar. Sé paciente, amoroso. Trata de conciliar, trata de amar, trata de bendecir. Pero eso sí, no comprometas el mensaje. Sígueles diciendo que necesitan arrepentimiento. Sígueles diciendo que necesitan a Cristo y que son duros de servir. Dale la palabra, aunque no la quieran aceptar. ¿Están aquí todavía? Muy bien, ya miramos esto. Ahora, vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 1 en adelante. El Señor Jesús nos habló mucho sobre el tema. Seréis aborrecidos, en el mundo tendréis aflicción, no me aceptaron a mí, si del tronco verde hicieron leña, ¿qué van a hacer de las ramas? Etcétera, etcétera. Pero hay una escritura, hermanos, bien interesante en Juan capítulo 16, versículo 1 en adelante. Esto nos va a dar una pauta, nos va a dar un precedente para entender, hermano, de que usted y yo por el mundo ya somos condenados. Ya. Si tienes a Cristo, olvídate, hermano, ya. Olvídate del mundo, olvídate de su aceptación, olvídate de sus opiniones, porque ya estás perdido para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos advirtió de esta condición. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, ¿ya lo tienen? Estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? Tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Ahora, ¿qué representa la sinagoga? El lugar religioso. ¿Quién fue los primeros perseguidores de Cristo Jesús? No fue el Imperio Romano, no fueron los pecadores. ¿Sabe quiénes fueron? Los de su propia iglesia. ¿Aló? Así que no te sorprenda que el enemigo sea con el que duermes. Digan amén. No te sorprenda que sea la misma iglesia la que te acose. No te sorprenda. Hermano pastor, que le resbale. Recuerde, yo siempre les he enseñado estas cosas, se las voy a recordar hoy. Usted debe de tener una coraza alrededor de su corazón y de su alma como la de una tortuga. Todo lo que le pega le resbala. Mantequilla, digan amén. Pero a la misma vez, jamás mantengas la coraza dura, porque es necesario que seas sensible a las necesidades de tu semejante. Y a veces encontramos ministros, obreros, directores, líderes duros, ásperos. Cada vez que hablan raspan, golpean, siempre están señalando, siempre se están quejando, siempre. No, hermano, cuando te hacen un mal aparece la coraza dura, pero cuando se trata de lidiar con las necesidades de la gente y atender, porque a eso nos llamó Dios, a servir, a amar, a perdonar, a ayudar, a levantar, a restaurar, a cambiar, a aceptar. Se necesita que en el corazón de todo buen obrero haya sensibilidad espiritual hacia su semejante. Se lo he dicho. Ahora, la idea es que todos alcancemos el nivel de ministros, obreros del Señor. Para poder ser un buen obrero del Señor, tú tienes que ser un
people person, dicen en inglés. Una persona de gente. ¿Aló? Ahora, si a ti no te gusta la gente, estás en el lugar equivocado. Es que yo quiero a Dios, pero no quiero a los hermanos porque son bien ingratos. Claro que son ingratos. Son humanos. Digan amén. Los van a expulsar de la sinagoga, los van a expulsar de las iglesias. Esta mañana estaba platicando con una damita, mi esposa, no sé si está aquí, pero no alcanzo a ver. Y me contaba y me decía, allá de donde venimos nosotros teníamos un muy buen pastor, dice, por 20 años. 20 años fue un buen pastor, cuidaba las ovejas, las visitaba, las atendía, predicaba la palabra, amaba. Pero un día su hija decidió irse con el novio. Qué tremendo lo que me contaba mi hermana. Y me dijo, y se reunieron los miembros y sacaron al pastor y lo hicieron pedazos porque la hija se le había ido con el novio. Qué tremendo, ¿no, hermano? A Cristo de su propia iglesia lo echaron, lo querían apedrear, imagínense. Ahora, ahí le va. Dice que lo echaron para afuera. Pero dice que cuando lo sacaron, llegó la institución y lo movió a un lugar mucho más lejos. Y se fue, el hermano se fue. Digo, pues me echaron, ni modo, se fue. Ándale, hermano. Esa gente rechazó a Samuel y recibió un Saúl. Llegó Saúl, hermano, y empezó a cortar cabezas. Después me dice la hermana, la congregación estaba pidiendo que volviera el otro pastor que habían sacado. Tenga cuidado. Hágase un poquito tarde para acusar. Amén. Dios nos ha bendecido con lindo gente, lindo pueblo. Hermanos, con buenos líderes, con un buen grupo de hermanos. Hermanos, aquí entre nos, esta iglesia es muy saludable, muy sana. Cuídela. Es que son esto. Mire, el día que usted se vaya, ese día se va a poner mejor aquí. Ya me voy porque aquí son bien malos. Gracias a Dios. ¿Quiere que le diga algo aquí entre nos? No le voy a contar a nadie, ¿eh? Va a quedar grabado, pero se lo voy a soltar de todas maneras. Hay gente que viene y me amenaza, pastor, ya me voy, ahora sí. Y están esperando a que el pastor reaccione, ¿no? Y diga, ay, pues por favor no se vaya, ¿no? Que me le arrodille y que lo agarre de las piernas así, le diga, por favor. Y lo que él comience a hacerle así, pues yo me voy. Si se revelara el corazón en ese momento, a veces yo por dentro, sí, Señor, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Hay gente que es muy difícil, hermanos. Pero todo ministerio, todo obrero siempre tiene que tener esa paciencia y ese amor para tolerar aún a las personas difíciles y ayudarlas y no acusarlas y darles oportunidad. Algo que yo he aprendido a través de los años es a dar oportunidad, hermano, aún a las personas más dificultosas. Dales oportunidad. Dios puede tratar con ellos. Ten paciencia. La obra no es tuya, las ovejas no son tuyas, el ministerio no es tuyo, es de Dios. Y Dios añade los que va a añadir y tú no los eliges. Este sí, este no, este sí, este no. ¿Qué le pasa? Volvamos a la escritura, porque ya me salí del tema. No, y dice que lo echaron, volviendo a la historia aquella. Pues no quiso volver el pastor. Dijo, no, ya lo hecho está. Se les quedó el Saúl. Pues sacaron al Saúl y vio otro doble Saúl. Y después, ya no le voy a decir qué pasó después porque
Estas cosas os he hablado, dijo el Señor Jesús, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, aquí viene, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Wow. ¿A los pies de quién llevaron los testimonios de Esteban? Saulo. Saulo creía que estaba sirviendo a Dios matando cristianos. Hay gente hoy que cree que sirve a Dios matando creyentes, testimonios. Personas que sirven al Señor acosando, golpeando, maltratando, señalando. ¿Desde cuándo Dios te puso por juez? Que si se divorció, déjalo que se divorcie. ¿A ti qué? Tú sirve al Señor. Que tiró una profecía y que no le atinó, ¿a ti qué? Tú tienes la palabra profética más segura, a la que haces bien en estar atento, que es la palabra de Dios. ¿De qué te afecta? No, y le andas buscando a ver qué, y luego le pones el like. Las almas perdiéndose y tú discutiendo ahí con cualquier quilpayate que sale ahí en las redes sociales, hermano, defendiendo lo indefendible. No, quítese de esas cosas. No, porque a veces gente, hermanos, golpea y ataca. Es cierto, se atacan entre ellos, se hacen garras entre ellos, pero a veces se llevan a los inocentes entre sus patas mugrosas. No lo haga, no lo haga. Dios no lo llamó a eso. Dios lo llamó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a amar a los perdidos, a restaurar las familias, a hablarles del amor de Cristo, a traerlos a los pies de la cruz para que Cristo los salve. Ese es nuestro trabajo, hermano. Algunos, el Señor Jesús dijo, algunos van a pensar que sirven a Dios matándoles. Versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces ahí se cumple lo que dice Efesios: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados que se mueven en los aires. No es la persona, sino el espíritu que trae la persona, hermano. Son demonios, hermano. Usted concéntrese, quédese ahí, hermano. Sirvan al Señor. Sean pacientes los unos con los otros. Hay cosas que se las tiene que dejar al pastor. Deje que el pastor se encargue. Al último yo tengo la culpa de todo, así que deje que yo me encargue. No, que va a ver que le voy a cortar la cabeza. Que no, espérese. Espérese. Pero que dijo esto, que hizo lo otro, que está allá, que hizo para acá, que viene para allá. Espérese. Déjeme termino con esto, porque ya se me fue la hora. Estaba yo meditando que, oiga, la palabra de Dios dice que el que hace mal hay que corregirle por 1, 2, 3 testigos, ¿se recuerda? Y una vez que no se somete, dice, entonces hay que tenerlo por pecador, por publicano, echarlo para afuera. Bíblico, ¿verdad que sí es bíblico? Yo todavía no he hecho a ninguno. Una vez eché a uno nomás, hace muchos años atrás. Ay, a veces le digo al Señor, Señor, que si no me faltará un poco más de... O sea, hay que empezar a sacar el chicote y se empieza a echar gente por fuera. Demasiada tolerancia. Y a veces es bien difícil, ¿no, hermano? Cuando les digo, ténganle tolerancia a los jóvenes, ayúdenlos. No me los acosen, no me los acusen, no me los señalen. Pero ¿hasta dónde? Entonces déjelo. Hay cosas que hay que dejárselas al pastor y otras cosas hay que dejárselas a Dios, hermano. Ahí andábamos tratando de
El pastor anda tratando de sobrellevar, quedando bien con los conservadores, ayudándole un poco a los liberales, tratando de balancear. Porque a través de los años las iglesias cristianas latinoamericanas perdieron a toda su juventud. ¿Se recuerdan? Que ningún joven se quedó entre nosotros. Se iban al mundo mejor, porque la iglesia los rechazaba. Ahora tampoco les vamos a permitir que traigan el mundo adentro, pero sí darles oportunidad. No seamos inquisidores, no seamos acosadores ni acusadores, hermanos. ¿Con quién se juntaba? Con un montón de pecadores, pero Cristo nunca participó de su pecado. Entonces, ayudemos. Ahora, ¿quiénes son los que acosan y los que acusan? Los que no tienen hijos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pero los que son padres y los que son abuelos, ellos, hermano, téngale paciencia. ¿Ve? Pero aquellos que no, ellos dicen, no, sí, hay que cortar en la cabeza a todos. Pues, años atrás, los pastores eran bien inquisidores. No sé, estoy usando mucho esa palabra, pero de eso se trata, ¿no? Eran maltratadores. Pero cuando los hijos crecían y comenzaban a hacer lo que se les prohibía a los otros hijos, entonces sí cambió todo. Hay que ser más permisivos, hermanos. Claro, porque ahora le tocaba a su hijo, pues. ¿Ve? Hay que estar en los zapatos de los padres, de los abuelos. Amados, tengan paciencia. Entonces dice la escritura, para terminar, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo os había dicho, hermanos. Amados del Señor, ¿de qué te van a apedrear? Te van a apedrear. Te van a sonar, hermano. Si sirves a Cristo, te van a sonar. Tranquilo, ya Cristo te había advertido y te había dicho que esto iba a pasar. Amén. Bájele. No, que van a ver que yo soy de Chihuahua, será de donde sea, pero bájale. Si supieran que soy de Guasave, Sinaloa, van a ver. No, cálmese. Que mi primo el Chapo me va. No, cálmese. Que allá en la Tuna nosotros, cálmese. Bájele. No somos de esa calibre, ya no somos del mundo, hermano. Somos de Cristo. Amemos. Y que si nos va a ir mal con el mundo, nos va a ir mal. Que nos van a acusar, nos van a acusar. Porque hacemos, porque no hacemos, porque vamos, porque no venimos, porque estamos altos, porque estamos chaparros, porque estamos gorditos, porque estamos delgados, porque tenemos canas, porque no nos pintamos, porque no nos respingamos la nariz, por lo que sea. A usted lo van a acusar de todo. Usted alabe a Dios. Amén, amados. Sí, se los dejo de tarea. ¿Cuántos son de Cristo? Pónganse de pie, vamos a orar.